Día a día usamos artefactos que hacen nuestra vida más sencilla, algo que llamamos tecnología y está en la palma de nuestras manos. Pero para que esos dispositivos funcionen, requieren de algo muy particular, algo que tiene muchísima historia, a veces invisibilizada pero fundamental. Hablemos de programación y las mujeres que la han hecho posible. Hola, pues mi nombre es Iraí, yo doy clases en secundaria y en preparatoria de física y de programación. Me gusta mucho la música, además de estos temas científicos y de informática. Y estoy aquí pues para invitarlos a que escuchen un podcast que se llama Mujeres Programadoras, que hice con otras amigas justamente para impulsar la programación de las mujeres en general, pero de las niñas en particular. Tenemos también un Twitter que se llama Programadoras Ed, entonces también los invito a que nos sigan. Ahí ponemos algunos datos curiosos, ponemos la invitación a los capítulos de nuestra temporada 1. La programación es un proceso mediante el cual tú te comunicas con los dispositivos y les dices qué quieres que hagan. Toda nuestra vida está regida por cuestiones tecnológicas, entonces creo que es importante que todos empezamos a aprender este lenguaje o algún lenguaje con el que podamos comunicarnos, con el que podamos decirle a nuestros dispositivos qué queremos que hagan. La programación en realidad a estas alturas es como un proceso de alfabetización, ¿no? En el que pues creo que ya sin importar a qué nos dediquemos en el futuro, desde pequeños ya tenemos que empezar también a estudiar estos lenguajes. También la programación se trata de crear. Entonces, creo que en estos tiempos donde tenemos que cuidarnos, donde a veces todavía muchos vivimos en el encierro, una manera de mantenernos y además de aportar a nuestras comunidades es creando. Entonces, la programación puede ser una buena vía para eso. Mira, este podcast nace porque hasta el momento creo que mucha de la enseñanza de programación se ha hecho de un modo que se ve como algo muy lejano, ¿no? Como que si tú no tienes un interés ya particular en eso, es difícil que te acerques simplemente a programar. Es algo que de entrada se ve como si fuera exclusivo de los hombres o más cercano hacia los hombres. Entonces, nuestra idea era poder acercar la programación a las maestras, sobre todo, para que ellas pudieran diseñar experiencias de aprendizaje que fueran enfocadas a impulsar la programación desde niñas y niños, claro, por supuesto, pero de una manera diferente, no tan teórica, no tan conceptual, sino acercar la programación desde las historias, ¿no? Y sobre todo desde las historias de estas mujeres que pues muchas veces han sido ignoradas, ¿no? Ignoradas y cuyos nombres a lo mejor no son completamente desconocidos, pero sin ellas pues no tendríamos hoy todas las cosas que tenemos a nivel informático. Entonces poder a través de sus historias, de sus vidas, de los logros, de todas estas dificultades a las que se enfrentaron, que tampoco son muy conocidas, cómo las vencieron, a qué se dedican hoy, hay algunas que todavía están vivas, y pues ver que en realidad la programación es para todos. Un podcast inspirador, necesario y con proyección a futuro, Iraí. Cuéntanos qué vamos a encontrar en su podcast. Somos 4 personas, 4 mujeres, 4 profesoras de programación justamente. Formamos 2 equipos, cada uno de los equipos eligió a ciertos nombres de pioneras en la informática, en la programación. Los elegimos porque son mujeres que nos han inspirado de manera personal, ¿no? No hay una selección más que en base a que como nuestros objetivos tenían que ver con inspirar a otras personas, pues queríamos que se reflejara que también nos inspiraron a nosotras y que sus historias son representativas. Entonces, en nuestro podcast, al menos en la primera temporada, que es la que ahorita pueden encontrar, hay
pláticas, porque todo esto, cada capítulo se hace a partir de plática entre amigas, básicamente, donde estamos hablando de historias de estas 8 mujeres que seleccionamos. Mira, empezamos con la historia de la primera programadora, que se llama Ada Lovelace. Luego tenemos un capítulo de Grace Hopper, que es quien creó el lenguaje COBOL. Tenemos una historia muy interesante de una actriz que también es ingeniera de telecomunicaciones, que se llama Heidi Lamar. Luego, una mujer que fue conocida como la calculadora humana, que se llama Katherine Johnson. Una mujer también, creo que ella es un poco más famosa porque fue la encargada de desarrollar el software de navegación para el programa Apolo, que se llama Margaret Hamilton. Seguramente de ella han visto imágenes donde está junto a todo el código que tuvo que hacer. También una chica que se llama Annabelle Kwok, que es muy joven. Ella es experta en inteligencia artificial, quien creó el procesador de texto, que se llama Evelyn Beresin. Gracias a ella también, por ejemplo, podemos reservar vuelos en aerolíneas, muy interesante. Y por último, cerramos con la que es conocida como la madre del Internet, que es Radia Perlman. Y tenemos un capítulo especial donde nosotros 4 contamos cómo fue que nos metimos en esto de la programación. Tendrían que ir a escucharnos porque la verdad es que la programación ya es algo que llegó para quedarse, no se va a ir. Poco a poco todo el mundo va a tener que aprender esto. Creo que las mujeres no deberíamos de quedarnos atrás en esta alfabetización. Entonces, una de las ideas es que pues todos podamos programar, ¿no? Que utilicemos ya sea de manera autodidacta o acercándonos a quien más confianza le tengamos para que nos pueda recomendar libros, proyectos. Ya hay muchísimos recursos que podemos encontrar y sobre todo como una invitación a las personas que dan clases, porque ya no es necesario que seamos especialistas en el área para poder aprender y para poder enseñar programación y para que dentro de nuestros proyectos y dentro de las cosas que les proponemos a nuestros estudiantes estén también ahí algunos recursos, algunos retos que tengan que ver con esto, ¿no? Porque no solamente se trata de aprender lenguajes de programación, sino la programación nos da otras herramientas que nos sirven también para la vida, ¿no? Nos enseña también pensamiento crítico, nos enseña lógica, nos enseña también a poder tomar decisiones, a resolver problemas. Nada más como para finalizar, el siguiente paso, la temporada 2, va a tratarse ya de entrevistas a mujeres, de entrevistas a estudiantes que han podido vencer las barreras y sobre todo algunos prejuicios de género y han hecho cosas en el campo de la programación. Y antes de eso queremos sacar una serie de libros cortos de cada una de las pioneras mencionadas aquí, donde justamente se va a explicar de una manera sencilla porque queremos que sean hechos para niños y para niñas pequeñas, cada uno de los perfiles. Entonces, estos libros van a estar hechos justamente por nuestros propios estudiantes para estudiantes de niveles más bajitos. Bueno, nos pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast y el programa se llama Mujeres Programadoras. Si quieren, nos encantaría conocer las historias de mujeres, de adolescentes, de niñas que han entrado en este campo de la programación. Nos pueden escribir a Twitter en la @programadorased. Pues ya saben, estimada comunidad, este podcast no solo visibiliza el trabajo de grandes mentes, de las mujeres cuyas aportaciones en la programación son fundamentales y que tienen un impacto hoy en día, sino que además nos sirve para inspirarnos, para comprender y ganar en esa curva de aprendizaje de nuestros propios dispositivos digitales. Les dejamos algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué otra mujer programadora incluirían en este podcast? ¿Les gustaría aprender a programar? Dejen sus respuestas aquí abajo en la caja de comentarios.
Gracias por visitarnos, escuchen Garabatos en la Libreta en Icónica Urbana y Libreta Negra MX. Nos vemos en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya.